Shalom Rastafari. Seguimos comprobando la historia universal. Siglo XIX. África desde la prehistoria hasta los estados actuales. Bueno, es muy interesante porque el libro comprueba mucho de lo que sucedió en África, del racismo, de la segregación social y la confusión que hay alrededor del logo de la palabra. Entonces queremos compartir un par de cosas que encontramos y voy a leer. Se puede decir que la antigüedad clásica ignoraba prácticamente la parte de África que se extiende al sur del Sahara. Los egipcios estaban en contacto con los pueblos negros del Alto Nilo, pero por lo menos hasta el periodo islámico, no nos han dejado prácticamente ninguna información directa sobre ellos. Los hebreos apenas si son más explícitos. Se encontrará un poco más adelante, comienzo del primer capítulo, las menciones del Antiguo y Nuevo Testamento que se refieren a los etíopes, es decir, a los negros, sin que ello aporte mucha información sobre su país de origen. Sin embargo, en el libro de Esther se dice que Asuero reinaba desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, designando Etiopía simplemente como el país de los negros. Bueno, es interesante porque desde la narrativa se puede ver la influencia de Etiopía y cómo han querido manchar su nombre con diferentes malas difamaciones, difamando el buen nombre de Etiopía. Y bueno, y más adelante en este libro encontramos en la página 252 esta parte que sigue interesante en cuanto al racismo. Uno de los testimonios más sorprendentes de esta adaptabilidad, bueno, y de hecho pues eso viene de una parte que se titula Los orígenes de la emancipación de África. Entonces ya cuando los pueblos comenzaron a separarse, dice: uno de los testimonios más sorprendentes de esta adaptabilidad viene dado en el dominio religioso por las sectas cristianas negras llamadas etíopes. Interesante cómo usan el término con Etiopía. Sectas cristianas negras llamadas etíopes. Los misioneros cristianos de Europa, con todo su celo, no podían disimular el hecho de que su historia sagrada era una historia de blancos, que Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, es un blanco, que el cristianismo, sea como sea, es una religión de blancos, sea como sea, una religión de blancos, vuelven y repiten, es decir, una religión extranjera y también una religión de clase social. Bueno, le damos otra parte, dice: adoptarla, convertirse, podía ser considerado por los cristianos como una promoción social, ciertamente, pero podían tener también la impresión de haber entrado en una religión que no era la suya, sino de los otros, que eran, según la expresión corriente, costumbres de blancos. Muy bien, gracias. Sí, señora. Bien, aquí disfrutando el rato en el parque, del conocimiento de la historia, de cómo nos han querido transformar
la imagen de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador, en una imagen de la corrupción blanca, del racismo, del colonialismo, de la supremacía, de tanta maldad que le han colocado al buen nombre, y testificando por nosotros mismos esta historia, porque como dice el Salmo 68:31, príncipes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios. Así es, Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios. Shalom Rastafari.